Rodríguez, un juez modificó la medida cautelar de prisión preventiva al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Vamos a enlazarnos hasta Nuevo León con Agustín Martínez, que nos tiene precisamente todos los detalles. Agustín, te escuchamos. Así es, Pamela, muy buenas tardes. Nos ubicamos en este momento en las afueras del Hospital Universitario, aquí en Monterrey, donde desde hace prácticamente o casi un mes y medio se encuentra internado el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, después de que, fuera trasladado del Centro Penitenciario Estatal número 2 de Apodaca, donde se encontraba recluido desde el 15 de marzo pasado, cuando fue detenido por agentes ministeriales adscritos a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Él, finalmente pasó a este lugar, al hospital, por diversos malestares y unas afectaciones gastrointestinales, y finalmente hoy por la tarde, en una audiencia que duró poco más de una hora, una jueza de control determinó, y esto a petición obviamente de la propia defensa de Jaime Rodríguez, modificar y variar la medida cautelar que pesaba en contra del exmandatario. Él tenía una medida cautelar de prisión preventiva justificada, y finalmente el día de hoy, en el segundo expediente que enfrenta, se le confirma más bien y se le da una resolución en el sentido de que la medida cautelar se varía a resguardo domiciliario. Esto en lo que respecta al expediente por presuntos delitos electorales, toda vez que a Jaime Rodríguez se le acusa y se le investiga por desvío de recursos económicos, materiales y humanos para la recaudación de las firmas que en 2018 le solicitó el Instituto Nacional Electoral para otorgarle la candidatura a la presidencia de la República. Hay que mencionar que hace algunas semanas también un juez de control le varió la medida cautelar a Jaime Rodríguez de prisión preventiva justificada a resguardo domiciliario en el expediente que se le integra por abuso de autoridad en el tema de la requisa de la Ecovía, este famoso medio de transporte que fue habilitado en el sexenio previo o anterior a Jaime Rodríguez durante el mandato del exgobernador Rodrigo Medina, y que finalmente el gobierno de Jaime Rodríguez lo requisó o se atribuyó la operación de este mismo sistema de transporte, ocasionando con ello un supuesto quebranto económico importante para la empresa que lo operaba. Pues finalmente Jaime Rodríguez queda en libertad, aunque provisional o caucional, porque la jueza le ha dictado algunas medidas preventivas, algunas restricciones que deberá cumplir, entre ellas finalmente acreditar de cuando le den de alta en este hospital o en cualquier otro que pudiera ser cambiado, y finalmente sea llevado a su domicilio, de donde no deberá ni podrá salir, salvo a cumplir con compromisos de tipo jurídico, como en el caso de comparecencias ante el propio juzgado, o de tipo clínico al atenderse aquí en este o en otro hospital. También decía el propio abogado de Jaime Rodríguez, y coincidía este litigante, Eduardo Javier García, nos comenta Gabriel Eduardo García, él coincidía con la esposa de Jaime Rodríguez, Adalina Dávalos, en el sentido de que, dependiendo de las condiciones de salud de Rodríguez y también de la autorización de los médicos de aquí del Hospital Universitario, pudiera cambiársele de centro hospitalario. Pero ¿qué te parece si escuchamos la versión tanto del abogado Gabriel Eduardo García como de la propia Adalina Dávalos Martínez? Escuchemos. Y modificación de la medida cautelar que imperaba respecto de la persona del ingeniero Rodríguez Calderón. Les informamos que fue modificada por una juez de control la prisión preventiva que prevalecía en esta causa, es por el tema del delito electoral. Fue decretada la inmediata libertad del ingeniero, y lo que comunicamos es por el momento no cuenta con ninguna prisión preventiva. Es decir, el ingeniero está en libertad y continuará su proceso con otra medida cautelar de resguardo domiciliario. Entonces, en ese sentido, les podemos confirmar que una vez que los médicos determinen su alta en su momento, el ingeniero ya no regresará al Cerezo de Apodaca. Agustín, ¿les han mencionado cuál es el estado de salud de Jaime Rodríguez Calderón? Recordemos que en las últimas semanas, tanto el abogado como su esposa Adalina Dávalos lo reportaban como grave y por eso se mantenía en el hospital universitario. ¿Se ha informado cuándo podría abandonar este nosocomio?
Pamela, esa pregunta que nos haces, bueno, pues se la formulamos evidentemente al abogado y a la propia esposa del exgobernador. Ellos señalan que el reporte que ellos tienen por parte de los médicos que atienden a Rodríguez Calderón es de que su estado y condiciones de salud son inestables. Es decir, de repente mejora, de pronto tiene algunas recaídas. Esto debido a que todavía está inclusive pendiente una intervención quirúrgica mediante la cual le realizarán la reconexión del área del colon con intestino grueso. Hay que mencionar que le fue extirpado un tramo del intestino grueso y bueno, pues eso mantiene en tratamiento y vigilancia médica muy estrecha a Jaime Rodríguez y bueno, pues él se encuentra de repente estable, de repente se pone un poco más delicado, es lo que nos comentaban dentro de esta situación de condiciones inestables de salud. Sin embargo, a pesar de ello, no se descarta que, dice Adalina, en el transcurso de este fin de semana pudiera ser trasladado a otro hospital. Sin embargo, ello dependerá de la autorización de los médicos, de la valoración que ellos hagan aquí en el hospital universitario. Pero si no se realiza este traslado, este cambio de nosocomio, este mismo fin de semana, posiblemente inclusive hoy en la noche, pues pudiera realizarse en el transcurso de la próxima semana. En dado caso de que se requiera hospitalización, porque si los propios médicos pueden recomendar en su momento que teniendo los cuidados necesarios, pudiera continuar en su domicilio, así pudiera hacerse también, no se descarta. Que recordemos que esta es la razón por la que el exmandatario no había regresado al penal de Apodaca, precisamente porque mencionaban que su estado de salud era delicado y precisamente haciendo este recuento, como ya nos mencionabas, desde un principio, pues los familiares y los abogados querían que lo enviaran hacia un hospital privado, entonces también será importante saber si será trasladado o hacia un hospital privado o bien continuará ya con este tratamiento desde su casa. Por supuesto, vamos a estar muy al pendiente de toda la información. En caso de alguna actualización, regresamos contigo, Agustín Martínez.